Pues eso ha sido un poquito unos breves flashes de materiales que nos distinguen y son materiales patentados y desarrollados internamente. Vamos a ver brevemente cómo los transformaríamos, porque si partimos del tejido o si partimos de la resina, eso hay que darle forma para llegar a lo que sería un composite. Pues básicamente lo que estamos haciendo es unir estos dos componentes y para ello podemos utilizar pues, el más antiguo de los procesos, que es lo que se llama el laminado manual. Básicamente la aplicación encima de lo que sería la fibra, el refuerzo, de distintas capas de resina. Se suele aplicar con una paleta, se suele aplicar con un pincel, se suele aplicar con un pequeño spray, es decir, pero básicamente es un sistema bastante primario y sobre todo que da unas propiedades mecánicas bastante bajas. ¿Por qué? Porque el contenido en fibra no lo estás garantizando y no es totalmente homogéneo. Suele ser muy aplicado, pues, por ejemplo, para hacer jardineras, piscinas y cosas que no tienen una demanda, digamos, mecánica demasiado alta. Evolucionamos y aparece un sistema que es básicamente una pistola que va cogiendo esos hilos, los va troceando y los proyecta con, digamos, un pulverizado de la resina y lo vas aplicando sobre lo que sería la superficie, dejando, como si dijéramos, ese spray tanto de resina como de lo que sería la fibra cortada en los sitios donde tú quieras tener más concentración. Es una evolución, pero seguimos teniendo poca concentración y poca fracción de fibra de material. Hay otro proceso, que es un proceso típico cuando se están haciendo tanques o depósitos circulares, que es lo que se llama filament winding, que es básicamente coger un hilo y el rodillo va girando y vamos recubriendo el rodillo, cuando llegamos al final volvemos en el otro lado, con lo cual se va produciendo un entretejido que es típico de ese tipo de cilindros o tipo de depósitos. Y entramos ya en procesos más sofisticados, la pultrusión. Y la pultrusión básicamente es un proceso en el que vamos estirando material, vamos estirando la fibra y los filamentos y le vamos acoplando la resina y la vamos curando dentro de unas boquillas, dentro de unos moldes específicos. Esto va muy bien cuando tenemos perfiles de mucha longitud y con unas geometrías un tanto complejas. Por ejemplo, todos los paneles podríamos decir, de los trenes o de los aviones, que tienen una misma forma, o panelados de ciertas estructuras, o tubos, o vigas en forma de T o de doble T, que siempre tienen, por decirlo de alguna manera, la misma forma longitudinal. Cuando queremos algo más complicado, como por ejemplo el casco de un barco, se suele utilizar un proceso que es el más común, el más extendido en la actualidad, que es la infusión por vacío. Y es que yo le hago un molde con la cara que deseo que finalmente tenga el material, coloco un gel coat normalmente para que tenga una superficie brillante y agradecida, y coloco las distintas capas encima. Pongo una bolsa de vacío encima y lo que hago es que por un lado inyecto resina y por el otro estoy generando una depresión, estoy generando un vacío. Entonces el frente de la resina va avanzando y termina cogiendo la forma del molde que le habíamos dejado por bajo. Ese es el proceso más típico en la actualidad, pero hay más avanzados. Está lo que se llama RTM o Resin Transfer Mold, que es cuando queremos que tanto la cara como la contracara tengan el acabado que nosotros queremos. Entonces jugamos con lo que se llama molde cerrado. Y dentro no solamente inyectamos la resina, sino que a la vez generamos vacío. Y nos aseguramos que el espesor sea calibrado y constante en toda la geometría de la pieza. Depende de qué, de la aplicación final de la pieza y de los requerimientos tanto mecánicos como de tolerancias dimensionales que vayamos a tener. Eso nos va a marcar uno u otro proceso a la hora de transformar. Otro de los procesos que se utiliza mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de piezas que buscamos una altísima concentración de fibra, son procesos que se llaman con pre-preg. Viene ya la fibra embebida dentro de lo que sería la matriz, en estado latente, y se cura
dentro de un autoclave. El autoclave lo que hace es que mete mucha presión y termina sacando cualquier burbujita que tengamos dentro, con lo cual se comprime mucho y el fiber fraction, el contenido de fibra dentro de esas piezas es extremadamente alto. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, mucho? Pues se utiliza muchísimo en la industria de los Fórmula 1, de los automóviles. Estamos hablando de top de gama, estamos hablando de las máximas prestaciones posibles. Como veis, estas son 7, pero conocemos hasta 12 y seguramente seguirán desarrollando muchas más. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Que las más sofisticadas se van a ir popularizando poco a poco y conforme las tiradas vayan siendo más largas, pues evidentemente te puedes atrever con procesos más sofisticados y sobre todo mucho más tecnológicamente avanzados.